¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Aquí Rosy Ortiz, su coach laboral. ¿Quieres que te cuente algunas historias de terror que yo he vivido en algunas entrevistas de trabajo? Pues en mi experiencia de más de 20 años en recursos humanos como headhunter, como reclutadora, he vivido experiencias muy negativas que me gustaría compartirte el día de hoy para que evites estos errores. ¿Sabías que tener una mala experiencia en una entrevista puede marcar la vida del reclutador y también del candidato? Pues quédate porque en este capítulo te voy a compartir algunas historias y sus detalles de entrevistas terribles que he tenido a lo largo de mi carrera. Comenzamos. Pues amigas, amigos, he platicado en otros capítulos que las entrevistas son pieza clave en el proceso para conseguir un nuevo empleo. Yo siempre digo que el currículum es la llave que abre, pero la que cierra es la entrevista. Es ese espacio en donde tú estás buscando conseguir ese empleo y que te digan que sí. Y bueno, el objetivo de las entrevistas es poder comunicar de una manera clara, de una manera asertiva y exitosa tu información. Y para ello es clave prepararse, porque todo el tiempo estamos vendiendo y en una entrevista de trabajo estamos haciendo lo que yo llamo marketing personal, es decir, yo me estoy vendiendo como un profesional. Esto de prepararse parece que no todas las personas, parece que no todos los profesionistas lo tienen claro, pero es importante. Y si tú has llegado hasta la entrevista con una organización, es porque ya revisaron tu currículum y cumples con el perfil que están buscando. Al parecer, tu perfil profesional es atractivo. Por supuesto que es indispensable, y tengo por ahí un capítulo de entrevista que te invitaría a revisar. Es indispensable que estudies la información, que estudies tu currículum, que estudies todo acerca del proceso de entrevista y que investigues todo acerca de esas empresas que te están invitando a participar. Que cuides, por supuesto, llegar temprano, que cuides el horario de la entrevista, que cuides tu imagen personal. Hoy que está tan de moda hablar de entrevistas a través de estos medios digitales, entrevistas online, es importante que cuides la luz, el audio, qué es lo que se ve detrás de ti y que puedas estar preparado, listos para compartir y hablar de tu información. También importantísimo prepararte para responder preguntas tramposas y sobre todo tu objetivo de crear una buena impresión. Relajarte, porque si estás preparada o preparado, sabes de lo que va a tratar, de lo que vas a hablar, ya conoces la empresa, pues obviamente te vas a sentir muy relajada, muy relajado, que seas muy respetuoso en la entrevista de trabajo porque estás creando una imagen, que no interrumpas y que mires al reclutador, entre muchas otras cosas importantes que tienes que preparar para una entrevista. Pero en estas historias de terror que hoy te voy a compartir, algo de esto falló. Así es que es importante que las escuches con mucha atención. Trataré de darte los detalles más, más claros posible para que evites tú estos errores. En alguna ocasión llegó conmigo un chico a la entrevista. Era un chico joven con un muy buen perfil que se apegaba muy bien a las necesidades que tenía nuestro cliente. Sin embargo, empecé a darme cuenta que conforme me iba dando información, estaba teniendo algunas contradicciones. Me decía una cosa y cuando yo lo confrontaba me decía otra totalmente diferente. Su CV, su currículum, tenía algunos huecos. Los reclutadores nos fijamos sobre todo en esos huecos que hay en un currículum
porque nos dan información de que hubo algunas pausas donde la persona no estuvo trabajando. Cuando yo le pregunté por qué había salido de una empresa y se había ido a otra, me dijo que había tenido una situación familiar. Al explorar un poco más sobre esta situación de la que él me comentaba, me dijo que se habían ido a festejar los 15 años de su hermana en un viaje de 2 meses por Europa. Pero me había hablado de un problema familiar, ¿están de acuerdo? Entonces le hice esta observación del problema familiar y que no estaba entendiendo qué relación había entre un problema familiar y un viaje familiar. Y entonces terminó comentándome que su familia salió huyendo 2 meses de México porque su papá había estado involucrado en el fraude de una empresa muy importante y lo estaban buscando. Este tipo de información es muy sensible y este tipo de información, sobre todo con mentiras, con contradicciones, causa mucha confusión a los reclutadores y se genera algo que afecta completamente, que es la falta de confianza. Cuando alguien te está mintiendo y te está contradiciendo, tú como reclutador ya no le crees nada. Además de que te tengo que comentar que el chico estaba sentado en una silla, como me ves a mí, y atrás de él se veía una cortina negra como tapando. Cuando tratamos de tapar lo que está atrás con una historia tan extraña, hablando de fraude, créeme, genera mucha confusión. Tuve que parar la entrevista y ser muy profesional y honesta. Y le comenté que no estaba entendiendo nada de su información, que había muchas contradicciones, que no me estaba quedando clara, que yo no me estaba sintiendo cómoda y me daba cuenta que obviamente ante todas estas preguntas que yo le hacía, él tampoco, y decidí dar por terminada esta entrevista. Algo que te voy a platicar que es un secreto de los reclutadores es que tenemos bases de datos donde ponemos la información de cada entrevista, lo que nos llamó la atención de cada candidato. Y esto puede afectar enormemente porque de pronto hay grupos de reclutadores donde vamos compartiendo información. Esta es una de las tantas historias de terror. ¿Quieres oír otra? Te voy a comentar de esta que es de las más extrañas que he tenido. Tenía una entrevista con una persona con un muy buen perfil. Su currículum, todo lo que encontramos de información de esta persona se veían bastante bien y muy apegados a las necesidades de la vacante. Esta persona llegó tarde. Ojo con esto, porque como reclutador procuramos ser muy puntuales. A veces no se puede porque nos tardamos en la entrevista anterior, pero aún así, esta persona se había retrasado unos minutos. Cuando entró, se abre la pantalla, yo no veía a nadie, solo veía como un back, porque era una videollamada, en donde alcanzaba a ver como una figura de una mujer oriental desnuda, como con una mascada que volaba y se movía por todo el back. ¿Se imaginarían mi cara? No decía, ¿qué está pasando? Esto es una entrevista de trabajo. No veo a nadie y lo único que veo es un back con una mujer oriental desnuda danzando. La verdad es que me hizo sentir muy incómoda. Unos minutos después apareció una figura que era solo esta parte de arriba de un candidato. Yo solo le alcanzaba a ver el cabello, de pronto si se movía un poco parte de sus ojos, pero no estaba viendo quién era la persona que tenía enfrente y encima me dice, buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? Ante mi confusión entre el back, su tardanza, buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? Muy profesionalmente le dije, buenas tardes, usted y yo tenemos una reunión para una entrevista de trabajo y me dijo, dígame. Le comenté, no lo alcanzó a ver, necesito ver su cara y saber con quién estoy hablando. Mientras yo decía todo esto que te estoy narrando, yo seguía viendo a la persona en el back, que era una figura, por supuesto, un dibujo de una mujer desnuda. Yo estaba muy incómoda con la situación, no veía a la persona, no me contestaba y por supuesto que
Le dije que en otra ocasión tendríamos la entrevista y yo me desconecté. Hablé con mi equipo de trabajo y dije, a ver, ¿quién es esta persona? Explíquenme un poquito más de la situación y nunca entendimos. Es importante que tomes en cuenta esto que yo te estoy diciendo porque cuando son videollamadas, el primer approach es lo que ves. Imagínense ver a una mujer desnuda de vaca en una entrevista de trabajo. No me voy a meter con los gustos de cada uno, cada quien puede poner el back que quiera, pero si estás a punto de tener una entrevista de trabajo, no olvides lo profesional que puede ser esto. No contestes algo como, sí, buenas tardes, dígame. Yo creo que del otro lado también debe de haber mucha cordialidad y tener sobre todo esta idea muy clara en tu mente que vas a una entrevista de trabajo, que depende de todos estos factores que tú generes la confianza para poder continuar en el proceso. Cuando tú estás en una entrevista de trabajo, te lo vuelvo a repetir, seguramente ya revisamos los reclutadores tu currículum, seguramente fue muy atractivo. Cuida los detalles de la entrevista de trabajo, sobre todo en una videollamada. ¿Deseas buscar empleo pero no sabes por dónde comenzar? No te preocupes porque te voy a compartir las herramientas poderosas para encontrar empleo en 8 módulos, donde te llevaré de la mano paso a paso a prepararte para buscar el trabajo de tus sueños. Inscríbete hoy a través de la plataforma de Sabionet y recuerda, soy Rocío Ortiz, tu coach laboral. Otra de ellas, porque no crean que son poquitas, tengo una lista muy larga. Llega un candidato a la entrevista, su imagen corporal, sentado de lado viéndome fijamente, con una cara pues como de pocos amigos. Yo en mi práctica profesional diaria trato de ser lo más cordial que puedo y apoyar con mi trato y mis preguntas de inicio para que las personas se sientan cómodas, tengan confianza y no sea un espacio tal vez que vulnere a los candidatos. Al contrario, que sea un espacio de una charla que disfruten. Esta persona, para empezar, llegó tarde y, como les digo, muy molesto. Yo no estaba entendiendo el porqué de su molestia, pero bueno, lo dejé pasar. Cuando estábamos platicando acerca de su información, yo tomándole algunos datos, volteó y me dijo, no revisó mi currículum y mi portafolio, los mandé. Le dije, sí, claro que sí, los revisé, pero bueno, necesito hacerte algunas otras preguntas que no vienen ahí y no te preocupes porque lo voy a mandar con mi cliente, tanto tu currículum como el portafolio. Y con un tono burlón se rió y me dijo, bueno, pues no esperaba menos. Somos personas, los reclutadores somos personas como tú y también sentimos, y te tengo que ser honesta, empecé a sentir que me estaba incomodando muchísimo la entrevista. Ya no era cuidar la comodidad del candidato, ya era cuidar mi propia comodidad. Seguimos platicando acerca de su experiencia, él no con muy buenos modos, cosa que por supuesto yo ya estaba anotando en la información que yo le paso a mi equipo. Y cuando llegamos al tema del salario, siempre yo pregunto cuál es tu salario actual. Y me contesta, bueno, hoy gano un salario pequeño, pero hace unos años ganaba 3 veces lo que gano hoy. Le dije, entiendo, pero yo tengo que dar el salario actual. Ahorita vemos cuál es tu expectativa y te digo cómo podemos manejarla con mi cliente. Y se molestó muchísimo porque me dijo que yo no estaba entendiendo que el salario actual era muy bajo y él quería igualar al salario que había tenido hace 2 años. Le expliqué que yo necesitaba el salario actual porque cuando tú vas a una entrevista de trabajo, la empresa investiga, te pide, por supuesto, cuando hacen la contratación, tus recibos para comprobar que el salario que estás diciendo sí era el que recibías. Entonces, yo le expliqué esto a esta persona, le dije, pues mira, necesitamos el actual para que si te piden recibos podamos comprobar. Y yo ya le comentaré, por supuesto, a mi cliente que tu empleo anterior tenía un salario mayor. Sin embargo, se molestó muchísimo y me empezó a hablar en un tono bastante golpeado. Por supuesto, tuve que parar la entrevista y decirle que no entendía qué estaba pasando, que yo no estaba entendiendo su molestia.
los reclutadores y headhunters, o al menos yo, con esta función, me gusta ayudar a la gente. Realmente no es solo llevarlos con una empresa que me paguen el haber contratado una posición. Me gusta ayudar a la gente y fue tan grosero, su tono tan golpeado. Imagino yo que tal vez está muy frustrado, pero los reclutadores no tenemos la culpa. Fue tan grosero que le tuve que decir que me estaba sintiendo muy incómoda y no me estaba gustando el modo en el que me estaba hablando. Y me dijo, creo que se está saliendo esto de control, mejor no deseo participar. Y colgó la videollamada. A lo cual yo le agradecí muchísimo, porque por supuesto era una persona que yo nunca hubiera recomendado con un cliente. Y bueno, otra de ellas, que no me lo vas a creer, fue de un candidato al que le estaba haciendo la entrevista y se alcanzaba a ver que estaba prendida la televisión. Cada vez que yo le hacía una pregunta, se tardaba en contestar porque la persona, por supuesto, seguramente estaba viendo o su programa favorito o un partido de fútbol con mucha atención y no estaba respondiendo en tiempo y forma a mis preguntas. Llegó un momento en que, por supuesto, estaba yo un poco molesta. Esta persona, un hombre de edad media con anteojos, y le tuve que decir, si quieres que siga con la entrevista, te pido por favor que apagues la televisión. Y todavía tuvo el descaro de decirme, la televisión no está prendida. Pero yo lo veía reflejado en sus anteojos y se lo dije, se está reflejando lo que estás viendo en tus anteojos. Si quieres continuar la entrevista, te pido por favor que apagues la televisión. Y yo me pregunto, en este caso, ¿ustedes creen que de veras tenía interés de una entrevista de trabajo? ¿De veras tenía interés de hablar conmigo? ¿O tal vez lo que estaba viendo en ese momento era más importante? Este tipo de situaciones impactan en tu imagen profesional. Hay candidatos que hemos tenido en entrevistas, con entrevistas tan buenas, tan exitosas, donde realmente logran reflejar lo que buscamos, que si no son elegidos se quedan en cartera y en la próxima ocasión que hay oportunidad les llamamos. Pero este tipo de personas en las que de plano vemos que hay situaciones que no están jugando a su favor, son personas que tienen una nota en la base de datos y que son personas que yo al menos no recomendaría con ningún cliente. De pronto he visto personas en entrevistas, alguna vez recuerdo un chico que estaba tan nervioso que sudaba y sudaba, pero no crean que sudaba poquito, estaba escurriendo en sudor y a veces este tipo de situaciones que tú como candidato debes de aprender a controlar son importantes porque uno que está de este lado no sabe si está sudando porque le da nervios, porque tiene miedo o porque tal vez se siente súper inseguro o porque no sabe la información. Entonces, sí es importante que tú vayas revisando cuáles son estas cosas que tienes que mejorar para prepararte en la entrevista de trabajo. Otra chica en otra entrevista que recuerdo que no recordaba su información, que realmente vino a la entrevista de trabajo, yo diría, no hizo la tarea, no se preparó y toda la entrevista me decía, bueno, trabajé en una empresa, ¿cómo se llama? Porque sabía que yo tenía el currículum, no recordaba de qué año a qué año. Entonces, con esto quiero decirte que es muy importante prepararte. Busca, por favor, el episodio donde hablo de entrevista de trabajo para que veas cómo estas historias de terror que hoy te he comentado están exactamente del otro lado donde deberían de estar para que sea una entrevista que genere impacto, pero impacto positivo, no un impacto negativo de historia de terror. Prepárate, es importante que muestres tu mejor versión, que le dediques el tiempo a revisar qué te hace falta practicar para que puedas cumplir con el proceso de la entrevista, respetar los horarios, el espacio es esencial para que puedas dar una muy buena imagen. Y bueno, el autoconocimiento, la autoconfianza, sentido común y conciencia harán la gran diferencia para que tus experiencias sean muy fructíferas para ti y por supuesto
para el reclutador. Yo como coach doy retroalimentación en las entrevistas. Me encanta poderles decir a los candidatos, lo estás haciendo muy bien, oye, no digas que tal vez no sabes hacer esto, porque esta parte la puedes destacar más. Me gusta darles la retroalimentación que les pueda servir, sobre todo cuando vayan con mi cliente, para que tengan entrevistas muy poderosas, muy exitosas, porque en la medida en que tú vayas mejorando tus procesos de entrevista, vas a tener más seguridad y sobre todo, pues te vas a empoderar. Así es que cuida los espacios de entrevista, cuida los procesos, prepárate y genera un impacto positivo que te permita cerrar y conseguir ese empleo que tanto deseas. Y terminamos la sesión de historias de terror. Estoy segura que toda esta información que te di hoy será de gran utilidad para que evites cometer los errores en las entrevistas y que tengas experiencias negativas. A veces tener este tipo de experiencias puede impactar en tu seguridad, en tu gusto por llevar a cabo estos procesos. Y bueno, pues te invito a seguirme en redes sociales como Rosy Ortiz Coach Laboral. Escucha cada uno de los episodios de este podcast, que tengo información buenísima para ti. Búscame en Spotify, te dejaré algunas preguntas, te pido que las respondas y me pongas una calificación. Y bueno, vivir historias de terror en una entrevista de trabajo puede marcarte generando inseguridad y falta de confianza. Y te espero en mi próximo podcast con mucha información para ti. Te recuerdo, soy Rosy Ortiz, tu coach laboral.